Advertencia. El siguiente contenido puede estar basado en hechos reales, y otros pueden caer en lo especulativo. El objetivo principal es entretener e inspirar curiosidad. Nos esforzamos en ser serios y objetivos, respaldando las afirmaciones con fuentes confiables. Algunas ideas pueden ser interpretaciones, no todo lo compartido debe tomarse como una verdad absoluta. Bajo el velo de las sombras, los secretos ancestrales se agitan, donde la escritura se encuentra con la conspiración y la verdad se esconde en la oscuridad. Bienvenidos a Teorías Podcast. La oscuridad lo envuelve todo. Un silencio profundo, anterior al tiempo, flota en el vacío. No hay forma ni sonido, no hay arriba ni abajo, solo la nada en espera de ser. De pronto, en esa calma infinita, vibra un susurro antiguo, una palabra que se alza en la oscuridad: Elohim. Al pronunciarse, esa palabra detona el comienzo. La luz irrumpe, los cielos y la tierra despiertan, y el universo entero exhala su primer aliento. Así comienza uno de los relatos de la creación más antiguos. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim. Esa palabra misteriosa es el nombre con que se presenta a Dios desde la primera línea de la Biblia. ¿Pero qué significa realmente? Elohim es un nombre ancestral para Dios, presente desde la primera página de las Escrituras y repetido más de 2500 veces a lo largo de la Biblia. Sin embargo, encierra un enigma. En el idioma original, Elohim es un término en plural pese a referirse a un solo Dios. La propia elección de este nombre nos intriga. ¿Por qué emplear una palabra tan peculiar para el Creador en el primer aliento de la historia? Tal vez, bajo un cielo cuajado de estrellas, tú mismo te has preguntado por el origen de todo. La cuestión esencial nos alcanza a todos en algún momento. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Estamos solos en este vasto cosmos? ¿O hubo una conciencia suprema que encendió la chispa de la existencia? Son preguntas inquietantes, casi vertiginosas, que tocan lo más profundo de nuestra alma. Los antiguos autores del Génesis respondieron a esa gran incógnita con un nombre: Elohim, como diciendo que en el principio hubo una voluntad, un latido divino que dio origen al universo. Pero más allá de la letra de ese versículo, la palabra Elohim en sí nos invita a explorar un misterio aún mayor. ¿Es simplemente un nombre para Dios o una puerta hacia algo más profundo sobre la naturaleza de lo divino y sobre nuestro propio propósito? Ahora, milenios después, nos encontramos en un mundo muy distinto y sin embargo similar en lo esencial. En pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología y conocimiento, las preguntas sobre el origen y el sentido de la vida persisten. La humanidad sigue buscando respuestas para ese vacío interior que nada material parece llenar. En medio del ruido y la prisa de la vida moderna, volvemos la mirada a Elohim y a los albores del tiempo, en busca de perspectiva. En un mundo que a veces se siente caótico y falto de propósito, recordar la idea de un Creador Supremo puede brindarnos un destello de orden, de esperanza y de significado. Hablar de Elohim hoy es en el fondo un acto profundamente humano. Significa abordar nuestra eterna sed de trascendencia, ese anhelo de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que, aunque cambien las épocas, el espíritu humano sigue buscando sus raíces y su propósito en el universo. En estos tiempos inciertos, esa búsqueda se vuelve incluso existencial. Necesitamos relatos de origen que nos den raíces y símbolos sagrados que nos devuelvan la capacidad de maravillarnos. Nos embarcamos así en un viaje que entrelaza la sabiduría ancestral con la exploración moderna, para desentrañar el significado de Elohim y descubrir por qué esta palabra milenaria sigue resonando con fuerza. ¿Estás listo para adentrarte en el principio de todo? Nos trasladamos a una época remota,
a las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, en la antigua Mesopotamia. Corre el siglo VI a.C., y un pueblo desterrado de su tierra, los judíos en el exilio babilónico, contempla cada atardecer los templos de Babilonia, una ciudad repleta de deidades y mitos ancestrales. Es en este contexto histórico y cultural donde muchos expertos sitúan la composición final del Génesis, el primer libro de la Biblia. Aunque la tradición atribuye estos escritos a Moisés, la evidencia literaria sugiere que Génesis 1:1 fue redactado, o al menos compilado y editado, siglos más tarde, probablemente durante o poco después del cautiverio en Babilonia, hacia el siglo VI o V a.C. Esto sitúa él en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra, en un momento de profundo cambio. Un pueblo rodeado de tradiciones extranjeras busca afirmar su identidad espiritual. ¿Por qué es importante este escenario? Porque los exiliados hebreos estaban inmersos en una cultura que veneraba a Marduk, Ea, Enlil y otros dioses mesopotámicos. De hecho, en 1849, arqueólogos desenterraron en Nínive, la antigua capital asiria, tablillas de arcilla con el Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación, escrita muchos siglos antes que Génesis. En ese mito, varios dioses luchan por el control. Marduk derrota a la diosa del caos Tiamat y forma el mundo a partir de su cuerpo, estableciendo el orden cósmico. El descubrimiento del Enuma Elish en el siglo XIX reveló que historias similares a la de Génesis circulaban en Mesopotamia 1000 años antes de la Biblia. No es casualidad entonces que Génesis 1 parezca responder a esas narraciones. Frente a relatos de múltiples dioses en conflicto, el autor de Génesis proclama serena y enfáticamente que Elohim, un único Dios supremo, creó los cielos y la tierra por su sola palabra. Los paralelos son asombrosos. El Enuma Elish comienza con «cuando en lo alto», en acadio Enuma Elish, describiendo al inicio un caos de aguas primordiales muy parecido al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Pero hay una diferencia crucial. En el texto bíblico no hay batalla, ni panteón rival, solo está Elohim. Esto probablemente refleja un propósito teológico deliberado. Los sacerdotes escribas hebreos del exilio parecen haber tomado elementos de aquellos mitos antiguos, el océano primordial, la separación de aguas, la creación del hombre con un propósito especial, y les dieron un giro monoteísta, presentando a su Dios como el único protagonista del comienzo de todo. La Enciclopedia de la Historia del Mundo señala que el Enuma Elish fue la inspiración para los escribas hebreos que crearon el texto conocido como el libro bíblico del Génesis. Imaginar a esos escribas trabajando en Babilonia nos ayuda a entender el tono casi polémico de Génesis 1. En medio de una sociedad que exaltaba a Marduk, ellos afirman que Elohim, su Dios, creó el universo sin ayuda y sin oposición. Geográficamente, Génesis 1:1 nació en la encrucijada de grandes civilizaciones. La influencia mesopotámica es clara, pero también subyacen las raíces cananeas e incluso ecos de Sumeria. Recordemos que los antepasados de Israel, Abraham, según la Biblia, vinieron de Ur, en Sumeria, y luego vivieron en Canaán. Canaán, la tierra prometida, era un mosaico de culturas y cultos. Allí se rendía culto al Dios supremo El y a su consorte Ashera, al impetuoso Baal, al feroz Moloch, entre otros. Cada ciudad-estado tenía su deidad patrona, un fenómeno común en el antiguo cercano Oriente. Por ejemplo, en Mesopotamia, cada ciudad consideraba a su dios como el más poderoso. Los relatos de creación excavados en la ciudad de Ashur ponen al dios Ashur como protagonista, mientras que las versiones de Babilonia exaltan a Marduk, reflejando la costumbre de ensalzar a la deidad local sobre las demás. De manera semejante, en la tierra de Canaán, él era venerado como Padre de todos, y los diversos pueblos tenían a sus propios dioses patronos, hijos de él, que les otorgaban identidad.
En este ambiente plagado de divinidades surge la historia bíblica de la creación, y con ella la elección de un término intrigante para referirse a Dios, Elohim. Comprenderemos mejor su importancia explorando su origen lingüístico y su evolución a lo largo del tiempo. La palabra Elohim nos llega en caracteres hebreos, pero sus raíces son mucho más antiguas que el propio Israel. En lenguas semíticas antiguas existía la raíz común Il o El, que simplemente significaba Dios o deidad. Por ejemplo, en acadio, la lengua de Babilonia y Asiria, la palabra para Dios era Ilu. En ugarítico, lengua de la antigua ciudad cananea de Ugarit, era Ilu para el singular y Ilhom para el plural, dioses. Esta última, Ilhom, es asombrosamente similar al hebreo Elohim. De hecho, los textos descubiertos en 1928 en Ras Shamra, la antigua Ugarit, en la costa de Siria, revelaron que la asamblea de dioses cananea se llamaba Ilhom, término prácticamente equivalente a Elohim. En la religión de Ugarit, él era el dios creador y padre del panteón cananeo, y sus 70 hijos, las demás deidades, entre ellas Baal, Mot, Anat, etc., eran justamente llamados los hijos de él. El conjunto de todos ellos era Ilhom, los dioses. Este hallazgo arqueológico conectó las piezas. La palabra hebrea Elohim no surgió en el vacío, sino que forma parte de un vocabulario compartido por los pueblos semitas de la región para hablar de lo divino. ¿Y qué hay de Sumeria, esa civilización aún más antigua? Si bien el idioma sumerio no es semítico, sus mitos y conceptos ejercieron influencia sobre los pueblos semitas posteriores. Los semitas que se asentaron en Mesopotamia adoptaron muchos dioses sumerios, traduciendo sus nombres a la propia lengua o identificándolos con sus dioses. Por ejemplo, el dios sumerio del cielo Anu y el dios del aire Enlil encuentran paralelos en los dioses semitas del norte de Mesopotamia. Y como vimos, Enlil o Ea, Enki, protagonizaban versiones tempranas del mito de creación, antes de que Babilonia elevara a Marduk. En la antigua Canaán, donde el idioma era semita, el dios supremo era El, cuyo nombre simplemente significa Dios. Es fácil ver la conexión. El en cananeo, Ilu en acadio, Eloa en hebreo, una forma singular poética, Alá en árabe. Todas estas palabras provienen de la misma raíz básica Il, evidenciando un concepto común de una deidad poderosa. El término Elohim, en particular, parece derivar de una forma extendida de esa raíz, probablemente a través de Eloa, Elo, que es el singular hebreo tardío de Dios. Curiosamente, lingüistas señalan que la forma singular Eloa aparece mayormente en textos poéticos y muy tardíos, por ejemplo en el libro de Job, mientras que Elohim, la forma plural, era de uso común mucho antes. Esto sugiere que históricamente Elohim precedió a su singular. Primero existió el concepto plural de dioses y solo más tarde se generó una palabra singular específica. Podemos imaginar entonces a antiguos hablantes cananeos o hebreos primitivos refiriéndose a los poderes divinos en general como Elohim, igual que los vecinos decían Ilhm. Al principio, sin duda, el término significaba dioses en plural, así en sentido amplio. Y es aquí donde encontramos un giro fascinante en la historia espiritual de Israel. Mientras otras culturas mantenían su panteón, los israelitas tomaron esa palabra plural y la reorientaron hacia su Dios único. La Biblia hebrea comienza con Elohim creando el mundo, y aunque la palabra es formalmente plural, el relato la presenta desde el inicio como algo singular en esencia. En el texto original de Génesis 1:1, inmediatamente después de Elohim viene un verbo en singular, bara, que significa creó. En el principio Elohim creó. La gramática ya nos está diciendo que, a pesar de la forma plural, Dios es uno en esta historia. A lo largo del capítulo, Elohim continúa actuando como sujeto singular. Crea, dice, ve que todo es bueno, reforzando la idea de una sola deidad soberana. Sin embargo, unos versículos después surge una pequeña curiosidad. Entonces dijo Elohim, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Aquí el verbo hagamos y los pronombres están en plural.
¿Con quién está hablando Dios? La tradición judía explicaría que Dios se dirige a su corte celestial de ángeles, pero desde una perspectiva histórica, este vestigio plural sugiere ecos de un tiempo anterior, cuando la divinidad se concebía en forma colectiva. Efectivamente, los estudiosos han identificado en la Biblia indicios de antiguas creencias compartidas con los vecinos politeístas. Un ejemplo notable es el Salmo 82. Elohim está de pie en la asamblea de los dioses, y en medio de ellos juzga. El mismo texto bíblico emplea Elohim 2 veces en una sola frase, primero para referirse al Dios de Israel, singular, y luego para describir a los dioses, plural, que componen su corte. Elohim presidiendo a los Elohim. Esta escena de un consejo divino refleja una concepción muy antigua en la que el Dios de Israel aún era visto como jefe de una asamblea de seres divinos menores. Una imagen muy parecida a la religión cananea, donde él presidía el concilio de dioses. Con el tiempo, la fe de Israel fue enfatizando cada vez más la exclusividad de Yahvé y HWH como el único Dios verdadero, especialmente después del exilio y durante la época del postexilio, siglo V a.C. en adelante. Muchos pasajes antiguos fueron reinterpretados para encajar con esta teología estrictamente monoteísta. La idea de múltiples dioses se volvió incómoda, y así nació una explicación alternativa. Quizá Elohim no implica realmente muchos dioses, sino que es un recurso lingüístico, un plural de dignidad. Los sabios hebreos medievales, y ya algunos antiguos gramáticos, propusieron que Elohim es un plural majestático o plural de excelencia, una forma de expresar grandeza o intensidad. Del mismo modo que a veces reyes o nobles usan el nosotros en vez del yo para darse importancia, el texto bíblico, según esta explicación, llamaría a Dios Elohim para subrayar la plenitud de su poder y majestad, no para insinuar pluralidad numérica. Esta lectura ciertamente tuvo eco en la tradición. Por ejemplo, la Enciclopedia Católica afirma enfáticamente que el uso del lenguaje no provee apoyo a suponer que la forma plural Elohim, aplicada al Dios de Israel, sean restos de un politeísmo primitivo, apoyando la noción de que se trata de un plural de categoría u honra. Gramáticos como Wilhelm Gesenius observaron que Elohim, cuando se refiere al Dios único, va casi siempre con verbos y adjetivos en singular y lo clasificaron como un plural abstracto, similar al uso de aguas, Maim, para un cuerpo de agua, o vidas, Jaim, para la vida, es decir, una palabra plural que engloba un concepto unitario. Según esta idea, Elohim podría traducirse no tanto como dioses, sino como deidad, o incluso divinidad en mayúscula, abarcando en sí misma toda la esencia de lo divino. No obstante, la investigación moderna, apoyada por la arqueología y la filología comparada, ha aportado una perspectiva complementaria. Se ha reconocido que el plural en Elohim tiene raíces más antiguas que la teología monoteísta de Israel. En palabras sencillas, antes de hablar de plural de majestad, hubo plural literal. Los lingüistas señalan que otras culturas semíticas mostraban usos parecidos. Por ejemplo, en inscripciones fenicias se encuentra Elim, plural de El, usado de forma honorífica singular, y en las célebres cartas de El Amarna, siglo XIV a.C., escritas en acadio, el plural Ilaní, dioses, sustituye al singular Ilu en decenas de casos. Esto sugiere que, incluso fuera de Israel, usar un plural para referirse a una deidad importante era un fenómeno real. En el caso de Israel, probablemente refleja una transición histórica, de la adoración de varios dioses al culto a un Dios único. Al principio, los hebreos, como sus vecinos, reconocían la existencia de muchos seres divinos, algo de lo que la Biblia misma da testimonio en sus textos más antiguos, con menciones a otros dioses y a los hijos de Dios. Con el tiempo, a través de experiencias históricas, como el exilio y de reflexiones proféticas, Israel abraza un monoteísmo estricto. El Señor es uno. Pero en su lenguaje quedó la huella de ese camino recorrido. Así, Elohim pasó de significar literalmente dioses a entenderse casi exclusivamente como Dios. Se puede ver este proceso como algo más que un cambio lingüístico. Tiene un profundo sentido simbólico y espiritual.
Imaginemos el comienzo de todas las cosas, el vacío, la oscuridad, las aguas primordiales. El versículo de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sirve de punto de partida para comparar cómo distintos pueblos han narrado ese momento fundacional. Por ejemplo, el poema babilónico Enuma Elish inicia describiendo un caos acuático sin nombre cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado. Una escena muy similar a la de Génesis, donde la tierra estaba desordenada y vacía antes de la creación. Ambos relatos comparten la imagen de un desorden primigenio transformado por una deidad poderosa. Marduk en la epopeya mesopotámica y Dios en la Biblia imponiendo orden sobre el caos. Sin embargo, las semejanzas dan paso a diferencias notables. En Enuma Elish, la creación surge tras un conflicto violento. Marduk debe derrotar a la diosa del caos, Tiamat, mientras que en Génesis, el Dios único crea de forma serena, con su palabra y sin oposición. Donde el texto babilónico retrata una batalla cósmica y dioses que actúan con violencia y rivalidad, la narrativa bíblica muestra un Dios omnipotente que dice, «Sea la luz», y la luz aparece, subrayando un acto creador pacífico y soberano. Esta diferencia ilustra cómo cada cultura concebía el poder divino. Los mesopotámicos imaginaban un panteón conflictivo, mientras la tradición hebrea presenta un Dios supremo trascendente y ordenado. En la iconografía del antiguo Egipto también hallamos ecos de esta escena primordial. Los mitos egipcios contaban que al inicio todo era un océano infinito de oscuridad llamado Nun. De esas aguas emergió un montículo de tierra, el Benben, sobre el cual surgió el primer dios y con él la luz del sol naciente, marcando el amanecer de la creación. En una pintura funeraria se representa esta creencia. El astro solar aparece elevándose sobre la colina primordial, mientras que a ambos lados las diosas del norte y del sur vierten las aguas que rodean el montículo. Y 8 figuras, los dioses de la Ogdada, participan en la escena preparando la nueva creación. Todos los relatos cosmogónicos egipcios, ya vinieran de Heliópolis, Memphis u otras ciudades, coincidían en esos elementos universales. El caos acuático inicial, una primera porción de tierra que se eleva y la aparición del sol creador que trae la luz y la vida. A diferencia de la visión bíblica monoteísta, los egipcios tenían múltiples dioses creadores. Sin embargo, no veían contradicción en ello. Cada gran dios local, Atum, Ptah o Amón, podía ser a su vez el demiurgo de una versión del origen. A pesar de tal pluralidad, es notable que todas esas versiones compartieran la imagen de un mundo naciendo de la oscuridad acuosa gracias a una fuerza divina luminosa, con un paralelo conceptual con «En el principio la tierra estaba cubierta de tinieblas y dijo Dios, hágase la luz». Volviendo la mirada a nuestro continente, encontramos otro fascinante contraste en el Popol Vuh de la civilización maya quiché. Este libro sagrado narra una creación realizada por dioses plurales, Tepeu, Gucumatz y otros, en sucesivos intentos. Al principio, los dioses maya conversan en la oscuridad y deciden crear el mundo con solo pronunciarlo, que se llene el vacío, que surja la tierra, muy semejante a un fiat divino. Pero a diferencia de Génesis, donde un solo Dios todo lo hace bien a la primera, en el Popol Vuh los dioses experimentan. Primero formaron seres de barro que se deshacían, luego muñecos de madera sin alma, hasta finalmente crear al ser humano del maíz, que resultó la obra definitiva. Esta visión politeísta y cíclica contrasta con la bíblica, monoteísta y lineal. No obstante, entre ambas hay puntos en común sorprendentes. Por ejemplo, ambos textos describen que al comienzo no había nada en la tierra, y relatan que primero se crearon los animales y después el hombre. También en ambos casos, la humanidad está hecha de una materia simbólica, maíz en el mito maya, polvo de la tierra en Génesis, insuflada de vida por lo divino. Así, aún partiendo de cosmologías muy distintas, una cultura precolombina con múltiples dioses versus una cultura semita con un dios único, vemos resonar temas universales.
la palabra creadora, la secuencia de creación de animales antes que humanos, la búsqueda de un material sagrado para modelar al hombre. Esto sugiere que ciertas intuiciones sobre el origen trascienden las diferencias culturales. En el caso del Corán, texto sagrado del Islam, no encontramos un relato continuo de la creación como en Génesis, sino referencias dispersas en varias suras. Aún así, la esencia monoteísta es la misma. Alá es el único creador de cielos y tierra. El Corán afirma que Dios creó el universo en 6 días, o fases, similar en número al esquema de Génesis, pero sin detallar día por día qué ocurrió. En lugar de una narración seguida, el texto coránico entreteje el relato de la creación en múltiples pasajes. Se menciona, por ejemplo, que los cielos y la tierra formaban un todo homogéneo, y los separamos, evocando una unidad primordial que Dios divide, alusión que algunos interpretan como un eco del Big Bang, y también declara que sacamos del agua a todo ser viviente, subrayando que el agua fue el origen de la vida. La forma en que el Corán describe la omnipotencia divina es mediante el concepto de la orden Kun Fayakun, sé y es, resaltando que Dios crea con su sola voluntad, de manera instantánea. En comparación con Génesis 1:1, podríamos decir que el Corán concuerda en la sustancia, un Dios único, creador de todo, pero difiere en el estilo narrativo. El Corán no presenta una escena inicial equivalente a «en el principio», seguida por un desarrollo cronológico, sino que revela verdades creativas de forma fragmentaria y a veces poética. Aún así, la imagen de fondo coincide con las demás cosmogonías. Un universo originalmente unido en la oscuridad, el acto deliberado de un creador, la aparición de la luz y la vida, y la posición especial del ser humano en el orden creado. En la antigua India, los textos sagrados hindúes ofrecen reflexiones aún más filosóficas sobre el origen. Un himno del Rig Veda, conocido como Nasadiya Sukta, medita sobre la creación con asombrosa apertura a lo desconocido. Este poema se pregunta: ¿entonces no había ni existencia ni inexistencia? ¿Quién sabe de dónde surgió esta creación? Plantea que ni siquiera los dioses lo saben, pues ellos son posteriores a la creación del mundo. Culmina con la intrigante idea de que tal vez ni el mismo Creador Supremo sepa realmente cómo ocurrió todo. Esta aproximación contrasta con Génesis 1:1, en que aquí no se afirma nada rotundo, sino que se deja el misterio abierto, reflejando una actitud de humilde asombro. Sin embargo, incluso en esta duda, el himno védico utiliza símbolos comunes. Habla de un vacío primordial, de oscuridad oculta en la oscuridad y de un deseo que fue la primera semilla del espíritu en el comienzo. Son metáforas que recuerdan la tiniebla original y el impulso creador que vemos en Génesis, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, despertando la creación. Además, en otras cosmogonías hindúes, como las narradas en las Upanishads o en el épico Brahmananda Purana, se describe al Brahman, lo absoluto, deseando «yo soy uno», que pueda llegar a ser muchos, un anhelo de manifestación que resuena con el «hagamos al hombre a nuestra imagen» de la tradición bíblica. Vemos entonces que la espiritualidad hindú, aunque politeísta en sus formas, comparte ese germen conceptual, un origen insondable del ser, la presencia de una mente o voluntad cósmica y la humildad ante el misterio de cómo comenzó todo. Por último, vale la pena asomarnos a ciertas visiones alternativas dentro del propio ámbito bíblico o parabíblico, los relatos de tintes gnósticos de los primeros siglos de nuestra era. En algunos evangelios apócrifos y escrituras gnósticas, la historia de la creación se reinterpreta de manera radical. Por ejemplo, el Evangelio de Judas, texto setiano gnóstico, presenta al Dios creador del Génesis, Yahvé, no como el Dios supremo, sino como un demiurgo secundario, un ser divino ignorante que se cree único Dios sin darse cuenta de que sobre él existe un Padre invisible mucho más elevado. Según este enfoque, el mundo material que el demiurgo crea es defectuoso, una sombra de la plenitud divina verdadera. Escritos gnósticos como el Apócrifo de Juan narran que, en el principio, existía una fuente suprema incognoscible de la cual emanaron entidades divinas. Una de ellas, la sabiduría, Sofía, produjo accidentalmente al demiurgo y al Dabaoth, quien luego fabricó el universo físico.
Así, lo que para Génesis es la acción directa del Dios único, para la cosmovisión gnóstica es obra de un artesano cósmico menor, identificado con el Dios del Antiguo Testamento, que actúa sin plena conciencia de la realidad espiritual superior. Esta inversión sorprendente subraya la tensión dualista del gnosticismo, espíritu versus materia, luz versus oscuridad, donde la creación material se ve casi como una prisión forjada por un Dios imperfecto. Aún así, incluso en estas versiones polémicas hallamos correspondencias simbólicas. Los gnósticos hablan de un comienzo en las tinieblas acuáticas, de un verbo o voz emanada de Sofía que da origen a un arquitecto del mundo y de una posterior separación de elementos, cielos, astros y tierra, muy en línea con la estructura general de Génesis. Estas reinterpretaciones gnósticas nos recuerdan que la tradición del Génesis no existía en aislamiento, sino en diálogo y a veces en pugna interpretativa con otras corrientes de pensamiento espiritual de la antigüedad. Cada relato, sea canónico o herético, arroja una luz particular sobre el significado de «en el principio», pero todos evidencian la fascinación universal por ese instante inaugural de la luz surgiendo en la oscuridad. Dioses del pasado o visitantes del espacio. El relato bíblico de la creación inicia con la palabra hebrea Elohim, literalmente dioses en plural, aunque casi siempre se traduce como Dios en singular. Esta aparente contradicción ha alimentado siglos de debate. ¿Son los Elohim una forma de hablar majestuosa del Dios único? ¿O acaso su pluralidad sugiere algo más? Para algunos pensadores modernos, la palabra abre una puerta especulativa hacia lo desconocido. Desde un punto de vista simbólico y arquetípico, Elohim puede entenderse como una proyección de nuestra necesidad de trascendencia. Como sugería Carl Gustav Jung, fenómenos como los ovnis y las divinidades antiguas encarnan símbolos de la psique colectiva. Jung planteó que las visiones de objetos voladores o seres celestes funcionan como símbolos de totalidad del inconsciente colectivo, símbolos que expresan anhelos profundos de unidad y plenitud. En este sentido, imaginar a seres venidos del cielo, los Elohim incluidos, puede verse como un arquetipo eterno. La psique humana proyecta hacia el cosmos su búsqueda de lo sagrado y lo absoluto. Así, las leyendas de dioses estelares serían más que historias literales, son narrativas poderosas en las que la humanidad inscribe su deseo de un vínculo con lo divino o trascendente. Por otro lado, la perspectiva literal especulativa, propiciada por autores de los llamados antiguos astronautas, lee los textos sagrados como posibles crónicas de encuentros reales con seres avanzados. En esta interpretación, el uso plural, Elohim, se toma como indicio de que Dios fue en realidad una junta de entidades extraterrestres. Religiones modernas como el raelianismo han llevado esta idea al extremo. Se habla de los Elohim como una raza de científicos alienígenas que habría creado la humanidad en un laboratorio genético. Según esta visión, de la que hay abundante literatura no académica, los Elohim enseñaron tecnología y fundaron religiones antiguas, y su mensaje inicial habría quedado plasmado en historias como la creación del Génesis. Una de las figuras más conocidas que popularizó el enfoque literalista fue Zecharia Sitchin. En su libro El duodécimo planeta, 1976, planteó que los dioses sumerios, los Anunnaki, provenían de Nibiru, un planeta hipotético, y que crearon al Homo sapiens mezclando su propio ADN con el de los homínidos en la Tierra. Sitchin narraba así que los Anunnaki, seres de piel clara y gran estatura, necesitaban mano de obra en minas de oro y tallaron al hombre en su imagen mediante ingeniería genética. Aunque estas ideas fascinantes se han difundido en la cultura popular, la mayoría de científicos y arqueólogos las consideran especulativas y alejadas de la evidencia. Califican las traducciones de textos antiguas de Sitchin como erróneas o directamente inventadas y encuadran sus teorías en lo que llaman creacionismo alienígena. Otro divulgador mediático, Eric von Däniken, autor de Carrozas de los Dioses, argumentó en la misma línea que muchas creaciones humanas, desde las pirámides de Egipto hasta las líneas de Nazca,
exigirían tecnologías muy superiores a las disponibles en la antigüedad. Para Däniken, los antiguos nos dejaron huellas de encuentros con foráneos en su arte, esculturas o relieves que parecen naves o astronautas, leyendas de dioses bajando del cielo o carrozas de fuego. En su obra afirma que la humanidad primitiva veía a los visitantes cósmicos como dioses porque su ciencia era indistinguible de la magia, y que varios relatos bíblicos como la visión del profeta Ezequiel describen aterrizajes espaciales camuflados en lenguaje místico. Al igual que Sitchin, la visión de von Däniken ha sido ampliamente criticada por historiadores, pero ha cuajado en la imaginación popular al proponer que las religiones son, en el fondo, recuerdos deformados de tecnología avanzada. Ángeles y Nefilim en la Biblia. El propio Génesis vuelve a aparecer en esta lista. En su capítulo 6 menciona a los Bené Enoim, hijos de Dios, que tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim, unos seres de gran envergadura. El término Bené Elohim aparece siempre en plural en hebreo y suele referirse a los ángeles. Así, la tradición judía ha interpretado estos relatos como la unión de ángeles celestiales con humanos, produciendo una raza híbrida. Para los defensores modernos de la hipótesis extraterrestre, esto sugiere híbridos alienígenas primigenios. Para la teología clásica, es simplemente un mito profundo sobre la caída de seres divinos. En cualquier caso, subraya cómo diversas culturas han narrado la idea de seres de arriba influenciando a la humanidad. Todas estas historias, de dioses descendiendo del cielo, portadores de tecnología o conocimiento, apuntan a un mismo fenómeno, el anhelo humano por lo trascendente. Interpretar los Elohim como extraterrestres puede sonar extravagante, pero en el fondo surge de la misma necesidad humana de dar sentido a lo desconocido. Si bien los enfoques literales, antiguos astronautas, son vistos con escepticismo por la mayoría de expertos, quienes subrayan que dichos textos eran simbólicos y no tecnológicos, su uso en un relato reflexivo no busca probar hechos, sino explorar preguntas. La hipótesis sugiere con elegancia que tal vez, bajo la mitología, hay retazos de una experiencia cultural profunda. ¿Qué representaría para nosotros que hace milenios imaginar seres de otro mundo como los fundadores de la vida? Así, el relato moderno de los Elohim astronautas puede entenderse como un mito actual, una reinterpretación que mezcla ciencia ficción y espiritualidad para intentar desvelar lo sagrado en el cosmos. Es un ejercicio de imaginación que recorre las fronteras del conocimiento, invitándonos a contemplar el universo con asombro, pero también con criterio. Al final, más allá de certezas, lo que queda es la sensación poética de seguir mirando al cielo con la pregunta abierta. Hemos vuelto al principio, al gran poder creador que resuena en el primer verso del Génesis. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Una frase breve, cargada de infinita luz y misterio. En hebreo, Elohim es plural de Eloah. Literalmente significa dioses, aunque en el relato funciona como sujeto singular. En esta paradoja habita una semilla de verdad. Desde el inicio, lo uno y lo múltiple van de la mano. En esa sola palabra sagrada se funden la majestuosidad infinita del Creador y la idea de un consejo divino que colabora en la obra primordial. El poder de ese principio ha reverberado en cada cultura y en el alma humana. Hay ecos del consejo celeste en la poesía bíblica misma. Dios, Elohim, está en la reunión de los dioses, Elohim. En medio de los dioses, Elohim, Él juzga, dice el Salmo. Imaginemos esa escena. Un consejo de seres poderosos compartiendo sabiduría cósmica con Elohim como juez supremo. Este motivo de asamblea divina aparece también en antiguas leyendas semíticas, donde el dios El consulta a sus pares menores sobre la creación. Quizás por eso algo dentro de nosotros vibra con esa imagen arquetípica. Somos como diminutos dioses creativos,
participantes de un misterio que viene de muy lejos. Recordemos también el bloque anterior. Allí nos atrevimos a soñar que los Elohim podrían ser viajeros estelares, visitantes de otros cielos que un día observaron la Tierra desde lejos. Esa especulación fantástica, más que alejar la mirada de la fe, alimenta el asombro ante el origen. Al imaginar un Elohim conversando con un séquito celestial, como en las tablillas ugaríticas, donde el supremo Él consulta a otros dioses sobre la humanidad, lo que hacemos en realidad es celebrar el misterio. Nos damos permiso para dejar que la fe sea también poesía, y que las preguntas más grandes sigan abiertas como cielos infinitos por descubrir. Te pregunto ahora a ti, querido oyente, ¿qué significado le das a este antiguo relato? ¿Cómo integrarás en tu vida la idea de ese principio creativo? ¿Te atreverás a llevar esa llama creadora a tus actos cotidianos, sabiendo que en cada uno de nosotros palpita un fragmento de ese consejo divino? Deja que estas preguntas resuenen en tu corazón. Quizá el misterio no está hecho para resolverse del todo, sino para inspirar tu propia creación, de bondad, de belleza, de entendimiento. Si este episodio ha encendido en ti una chispa de asombro, compártelo con quien creas que pueda escucharlo. Déjanos un comentario contando tus impresiones, dudas o experiencias. Y acompáñanos en los próximos episodios para seguir explorando juntos este viaje hacia el origen. Gracias por escucharnos con el corazón abierto. Que la luz del Elohim primordial siga guiando nuestro camino. Hasta pronto. Si aprendiste algo nuevo, dale like y comparte este video. Suscríbete para más contenido sobre historia, mitología y lo desconocido. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.